Bienvenidos a Cultura en San Lázaro, una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados. Esta semana vivimos eventos que dejaron huella en este recinto. Uno de ellos fue la exposición Reinvención, una muestra pictórica que nos acerca al proceso creativo y la transformación artística de Armando Pruneda. También revivimos momentos musicales inolvidables con la presentación de artistas de Bellas Artes, la extraordinaria voz de Guadalupe Millán y el talento pianístico de Víctor Manuel Hernández, quienes nos regalaron un recital lleno de emoción. Además, en el Pleno de la Cámara de Diputados se conmemoró el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, una fecha fundamental para nuestro país. Así que los invito a acompañarnos y descubrir cómo el arte sigue inspirando y convirtiendo este Palacio Legislativo en un punto de encuentro cultural para todas y todos. Comenzamos. Se inauguró en el Palacio Legislativo la exposición Reinvención del artista chihuahuense Armandino Pruneda, integrada por 11 obras intervenidas y actualizadas por el propio autor. Durante el evento, se destacó el talento y trayectoria del pintor, mientras que Pruneda explicó que la muestra representa un proceso de transformación creativa de piezas que decidió reinterpretar. Una de las obras centrales está inspirada en el Ave Fénix, realizada con monómeros. El programa Artistas de Bellas Artes presentó una velada especial con la participación de la soprano Guadalupe Millán y el pianista Víctor Manuel Hernández, quienes ofrecieron un recital lleno de sensibilidad y técnica depurada. La interpretación de Millán destacó por su calidez vocal y su dominio expresivo, mientras que Hernández acompañó con una ejecución precisa y emotiva que enriqueció cada pieza del repertorio. El público disfrutó de un recorrido musical que combinó obras clásicas y contemporáneas, mostrando la versatilidad y el talento de ambos intérpretes. La Cámara de Diputados realizó una sesión para conmemorar el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, destacando la importancia histórica de este movimiento que transformó al país. Durante la ceremonia, se recordó que la revolución sentó las bases para la Constitución de 1917, uno de los avances más significativos en materia de justicia social y derechos laborales. En los posicionamientos, legisladoras y legisladores coincidieron en que los ideales revolucionarios, como la igualdad, la dignidad y la búsqueda de un México más justo, siguen siendo vigentes. Para continuar con este efeméride del 115 aniversario de la Revolución Mexicana, recordemos que tras la culminación y promulgación de la Constitución de 1917, surgió un gran desafío: legislar por un México que comenzaba a transformarse en un contexto social y laboral muy distinto al actual. Por ello, en este segmento les presentamos una cápsula especial sobre la travesía legislativa de esos primeros años del México revolucionario. Acompáñenme a verla. Oficialmente, la Revolución Mexicana nació el 20 de noviembre de 1910. Es cuando se maneja el Plan de San Luis Potosí, el decreto del Plan de San Luis Potosí. En realidad empieza un poco después. Pero se da como término a la Revolución con la muerte de Venustiano Carranza en mayo de 1920, el interinato de León de la Barra, y después la presidencia de Álvaro Obregón, que es cuando se institucionaliza ya la revolución, y entonces los programas de la revolución se vuelven los programas del gobierno federal, incluyendo aquellos como el plan de Ayala y las leyes zapatistas que antes habían sido opositoras a Carranza, y a partir de 1922-23 se convierten en una de las banderas del gobierno federal hasta los años 90. Mi nombre es Salvador Ruedas Miders, historiador. Actualmente soy director del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. Estamos en la sala del inicio de la revolución con los murales de Juan O'Gorman. En realidad termina, digamos, el conflicto social en 1920, cuando hay una unificación revolucionaria, lo cual no quiere decir que terminaran los conflictos políticos. En 1923 hay un levantamiento que se llama el levantamiento de la Huertista, en donde hay una purga de militares carrancistas, básicamente,
En 1926 a 1929 está el levantamiento de los cristeros. Hay muchos pequeños levantamientos regionales hasta la época de Cárdenas, que es llamado el termidor de la revolución, que es cuando en realidad, a partir de partidos políticos y de una serie de negociaciones, se llega a una paz general en el país, y entonces empieza un periodo ya de crecimiento económico y de paz social. Pero mientras, entre 1920 y 1934 hay ciertos brotes y en algunos casos zonas completas de guerra, como en la Guerra de los Cristeros o en la de la Huertista, en la zona que está entre Morelia y Ocotlán, en donde fue muy, muy fuerte. Más que ser leyes del periodo postrevolucionario, se dan exactamente en la médula de la revolución. La revolución inicia primero como un movimiento antirreeleccionista, pero a partir del Plan de Ayala y de algunos otros planes que, como el Plan de Guadalupe, que van ajustando de acuerdo a las circunstancias políticas, las necesidades de los pueblos y de las ciudades por donde van pasando los ejércitos revolucionarios, empiezan ellos a armar todo un cuerpo legal que no tiene nada que ver con los principios antirreeleccionistas originales. Y entonces, a partir de 1914, con la caída de Victoriano Huerta, empiezan a pensarse una serie de leyes, una serie de decretos, una serie de normas que tienen que ver con asuntos particulares de cada una de las regiones por donde van pasando. Por ejemplo, para la zona zapatista, originalmente era el regreso de las tierras a los pueblos campesinos que habían sido usurpadas a lo largo del siglo XIX. Pero conforme van avanzando las necesidades de los pueblos, van ajustando que no solamente son a los pueblos campesinos, sino son los derechos de los indios. Y a partir de 1914, cuando se arma el gobierno de la Convención, hacen una serie de leyes que tienen que ver con la supresión de impuestos directos, que tiene que ver con la supresión del ejército permanente, que tiene que ver con la repartición de las tierras y el establecimiento de una ley general agraria, que tiene que ver con una ley de divorcio, en fin. Paralelamente, el gobierno de Venustiano Carranza, establecido en Veracruz, hace también una serie de leyes iguales sobre ejidos, sobre el divorcio, sobre el derecho de los niños y de las mujeres, de tal manera que hasta antes de la Constitución de 1917 ya hay todo un cuerpo legal que hace de la revolución una revolución social y no una revolución política. No es precisamente en el periodo de la posrevolución, sino en la revolución. El periodo de la posrevolución, es decir, en los años 20, es cuando empiezan a echar a andar a través de la Constitución del 17 todas estas leyes y reglamentos. En la abolición de las tiendas de raya es una de las primeras metas de la revolución. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las deudas que se iban contrayendo anualmente con los obreros y con los trabajadores, de tal manera que había muchos lugares en donde había una suerte de esclavitud disfrazada. Eran el lugar a donde obligatoriamente el trabajador tenía que ir a comprar sus insumos y acababa endeudado, de tal manera que el año siguiente que estaba trabajando era para pagar esa deuda. Se suprimen las tiendas de raya y haces de un comercio más competitivo y donde tú como comprador puedes ir a hacerlo en cualquier parte. Al suprimir las tiendas de raya, se suprimen también una suerte de ejercicio de la hacienda sobre sus trabajadores y una suerte de contratación sobre sus trabajadores. De tal manera que eso que pareciera muy simple, que es la supresión de las tiendas de raya, lo que hace es que moderniza las formas de contrato y que luego se establecen perfectamente en el artículo 123 de la Constitución.
Las leyes de divorcio, la ley agraria, la ley general agraria, etcétera, nacen en el periodo de la Revolución, pero están en guerra. No hay manera de echarlas a andar. Hasta que es la Constitución, se establecen en la Constitución del 17 con los articulados particulares del 27, del 123, del 130, y luego sus leyes reglamentarias se vuelven ya un estatuto nacional. Y eso es a partir de 1920, con la muerte de Carranza, cuando los gobiernos postrevolucionarios comienzan a ejercer la Constitución como su ley fundamental. Su patrón es la Constitución. Había una ley que se llamaba de terrenos baldíos. Fue hecha en los años 80 del porfirismo. Y esa no se suprime sino ya hasta la aplicación cabal del artículo 27 constitucional. En las memorias de Lázaro Cárdenas, él dice que fue más trabajoso negociar y acabar con las compañías deslindadoras de bienes nacionales, es decir, compañías que estaban haciendo deslindes en terrenos de la nación, que la misma expropiación petrolera. Eso se hace a muy largo plazo y es con la aplicación del artículo 27 constitucional. Aquí la clave está en la Constitución. La Constitución fue muy incluyente, muy incluyente. Tuvo inclusiones de grupos muy radicales de izquierda hasta grupos muy moderados. Los que sí quedan totalmente fuera son los de la Iglesia. Todos los demás quedan incluidos en la Revolución y en la Constitución del 17. Después, en los años 20 y 30, se van haciendo ajustes en donde se van incluyendo algunos puntos más, como movimientos magisteriales, derechos de las mujeres, derechos de los niños, etc. Es decir, se va ampliando la base republicana y se va modernizando el país hasta llegar a los años actuales, en donde las propuestas y las exigencias sociales no tienen nada que ver con la tienda de raya, por ejemplo. Ni siquiera conocemos ya qué significa una tienda de raya. Es decir, siempre cada generación va resolviendo sus problemas y va dejando, por supuesto, las semillas de problemas nuevos. Hace unos años me preguntaban por qué el zapatismo o la revolución no habían resuelto el problema nacional. Definitivamente, no, porque resolvieron los problemas de su generación. A cada uno de nosotros nos toca resolver los problemas de nuestra generación. Tenemos que estar conscientes de eso. Cambian hasta los discursos. Por ejemplo, la palabra campesino, que le achacamos siempre al zapatismo, en realidad era un neologismo. Había nacido a finales de los años 90 del siglo XIX. La palabra porfiriato es otro neologismo. Nace a finales de los años 30 del siglo XX. Y ahora usamos la palabra porfiriato como un concepto para señalar quién fue el enemigo de la revolución, cuando para los revolucionarios no lo fue. Para los revolucionarios eran otros los enemigos. Para los zapatistas eran efectivamente los hacendados y los jueces corruptos. Para Carranza eran Villa y Huerta. No era Porfirio Díaz. Eso se va armando a partir de los años 30, lo van armando los historiadores para poder ir entendiendo cuál es la semilla de la revolución. Pero son neologismos. Si uno lee los documentos zapatistas, Zapata está más preocupado por la realidad de los indios, que ahora tendría que ser un lenguaje muy moderno y entender por qué los zapatistas están preocupados por la realidad de los indios, que la realidad de los campesinos, en donde ya los campesinos para nosotros es algo del pasado inmediato. Cada generación tiene que resolver sus propios problemas con su propio vocabulario. Hoy recorrimos juntos la vida cultural de este Palacio Legislativo y esperamos que lo hayan disfrutado. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales para conocer semana a semana las actividades y eventos que muestran la riqueza y diversidad de nuestra cultura.
Nos vemos en la próxima edición de Cultura en San Lázaro, donde les presentaré un nuevo resumen de lo más relevante de las actividades culturales que se realizan en este recinto legislativo. Soy Alejandro Desvanilla y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.